Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Paola Andrea Sepúlveda Rincón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento tengo inscrita la asignatura de Física Electrónica en el grupo 234. Me pertenecieron los ejercicios del estudiante 2 y estamos desarrollando la tarea 2, que es el informe de circuitos semiconductores o señal alterna. Les voy a mostrar mi documento de identificación. Y en esta parte vamos a desarrollar todos los conceptos básicos de los circuitos semiconductores o señales de corriente alterna. Empezaremos a definir cuál es el periodo de la señal. El periodo de la señal de corriente alterna es el tiempo que demora cada valor de la corriente en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o de nodo en nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T, como se puede ver en la imagen. También vamos a mirar qué es la frecuencia de la señal o la señal de la corriente alterna. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente de un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos en un segundo o hertz. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo. Sus múltiplos generalmente los múltiplos generalmente más empleados son los kilohertz, que son 1000 hertz, los megahertz, que son 1.000.000 de hertz, los gigahertz, que son miles de millones de hertz. En esta ilustración se puede observar a la izquierda la gráfica. Quiere decir que la corriente alterna es una frecuencia de ciclo por segundo, mientras que en la derecha aparece la misma onda, pero con 5 ciclos más por segundo de frecuencia. Entonces la frecuencia hace referencia al número de ciclos por segundo. En la amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, se puede llegar a adquirir de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo se toma de la amplitud de onda, recibe el nombre de pico de cresta, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o bache. El punto donde el valor de la onda se anula al pasar al punto positivo o negativo o viceversa, se conoce como nodo o como cero. En la fase de la onda nos referimos a la medida de la diferencia de tiempo entre dos o más ondas. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide con términos de ángulo en grados o en radianes. Eso es una normalización de tiempo que requiere un ciclo de ondas sin considerar un verdadero periodo de tiempo. La diferencia entre esta fase o entre estas dos formas de onda se llama o radica principalmente en el desplazamiento que ésta hace. Un desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de ciclo o un periodo de onda. El que realmente no es, y donde no hay realmente ningún desplazamiento es cuando gira a los 90 grados. El desplazamiento de fase se puede considerar también negativo o positivo. El valor medio de onda se refiere al valor o la tensión o corriente alterna de la media aritmética de todos los valores instantáneos de cierto intervalo de tiempo. Es una corriente sino el valor medio durante un periodo nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con valores negativos. El valor eficaz de la onda se llama valor eficaz de corriente alterna porque la continua se produce de la misma potencia. Quiere decir que al aplicarla sobre una misma resistencia se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre cierta resistencia y se mide potencia producida sobre ella. Me correspondió la pregunta del estudiante número 2, que es la pregunta problema, que me dice que por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente DC para la transmisión de la corriente eléctrica. La razón más importante por la cual se usa ampliamente la corriente alterna y viene principalmente determinada por la facilidad de la transformación, cualidad que le carece a la corriente continua. Una de las ventajas de la corriente alterna
es relativamente económica. El cambio del voltaje, además la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que en la corriente continua. Muchas gracias.